Jujuy Económico, los expertos hablan. Te presentamos a Federico Vallejo, emprendedor, mentor e inversor. Es especialista en estructuras financieras y de negocios complejos. Fundador de Hipochase.com, una plataforma que promueve la expansión mediante la financiación de inversiones en el mercado de capitales, la atracción de inversiones directas y la generación de negocios en América Latina. Cuando analizamos lo que sucedió en el pasado y empezamos a bajar a tierra todos esos movimientos globales en materia de comercio internacional y todo lo que trajo la pandemia, vimos que conocernos fue un valor agregado, conocernos utilizando la tecnología fue un gran valor agregado que nos permitió expandirnos como empresa a nivel regional, conociendo los puertos de Chile, principalmente de Antofagasta, trabajando con funcionarios a la par, tanto de Chile como de Paraguay, también Bolivia y principalmente el esfuerzo que hace Cancillería de Brasil y Paraguay justamente para trabajar el corredor bioceánico realmente nos ha dejado mucho aprendizaje. En base a eso somos muy optimistas en lo que se avisora en términos regionales. Creemos que generar un ambiente de negocios trae aparejado la toma de decisiones de empresarios que se animen a que tengan adversión al riesgo, ¿no es cierto? Atraer inversiones implica entonces generar un ambiente de negocios. Ese ambiente de negocio va a tomar decisiones, va a hacer que los empresarios tomen decisiones de inversión. Cada gobierno regional e intrarregional tendrá que generar esas condiciones, principalmente transparentando la información. Es decir, cómo yo atraigo inversiones a mis regiones, a mis empresarios, cómo hago para canalizar el flujo de capital, es una de las grandes interrogantes y uno de los grandes desafíos regionales en el momento de diseñar un escenario innovador de negocio, ¿no es cierto? Y cuando hablamos ahí de generar ese escenario, ayudar a la toma de decisiones, ya sea del capital local como también el capital extranjero, tenemos que generar estructuras jurídicas que garanticen el acceso del capital a los proyectos de inversión. Y ahí estamos trabajando no simplemente en Argentina, sino también con los gobiernos intrarregionales para visualizar lo que se llaman políticas de promoción y atracción de inversiones, ¿no? ¿Qué tiene cada región en materia fiscal, en materia impositiva y por supuesto su atractivo, su potencial atractivo natural o factores socioeconómicos que los diferencian de otras regiones, al margen de pensar de que Chile tiene puertos nada más, también tiene otros beneficios, lo mismo que tiene Brasil, Paraguay y Argentina, y todo esto acompañado de las rondas de negocios. El año pasado hubo múltiples rondas de negocios en términos digitales que ha ayudado a visualizar esas empresas que tienen ese potencial exportador, tanto empresas como profesionales, ¿no? Porque también se ha resaltado el rol del profesional que brinda servicios en materia de comercio internacional, relaciones internacionales. Y eso sin duda se ha visto reflejado el año pasado como el gran desafío de cómo nos adecuamos a la nueva normalidad, ¿no es cierto? Claramente que el norte argentino tiene mucha ponderación, principalmente Salta y Jujuy y Catamarca, que tienen una fuerte presencia minera, pero también hay otros actores muy importantes como son el tema de la logística, ¿no es cierto? Los trenes, tanto la ferrovía oriental de Bolivia como Belgrano Cargas, como Ferronor en Chile, son claves, arterias claves que pueden llegar a ser una potencial salida hacia los mercados. Por un lado, la logística también en términos de empresas de transporte internacional, la tecnología va a seguir siendo una constante. Quiere decir que al margen de todas estas condiciones, creemos que el desafío de atraer inversiones y promover financiamiento competitivo. Cuando hablo de financiamiento competitivo es pensar de que el norte argentino tiene que empezar a canalizar instrumentos jurídicos y financieros complejos para poder atraer capital y que las pymes locales se puedan financiar de una forma competitiva. Y acá hablamos de mercado de capitales, porque el mercado de capitales es una gran oportunidad para mejorar la competitividad en el momento de tomar capital, el costo del capital. Y ahí el mercado de capitales juega un rol interesante cuando hablamos de tasas, cuando hablamos de captar capital, proyectos de inversión a mucho más largo plazo que inclusive el que te ofrecen los bancos. Es decir, que el mercado de capitales surge en este escenario como una gran oportunidad en el norte argentino, propio de post-pandemia, pero de muchos años de desarrollo que todavía tiene el norte argentino en materia de competitividad cuando hablamos de estructura financiera de mercado. Porque no hay forma de hoy trabajar de forma individual en un sector sin conocer lo que está sucediendo en el contexto. Y el mercado de capitales sin duda es una alternativa
previo al emprendedor, ¿no? Porque el emprendedor también en el norte argentino tiene una falencia que es una falencia estructural. Cuando hablamos de falencia estructural en la parte jurídica es muy clave, porque tenemos muchas empresas unipersonales. Jujuy pondera mucho las empresas unipersonales y eso para el sistema financiero no transmite transparencia y no garantiza, ¿no es cierto?, la toma de créditos. Es muy importante que tanto los colegios profesionales como los asesores, ¿no es cierto?, que se encuentran a la vuelta de la toma de decisiones de los empresarios y los emprendedores, tomen conciencia de que hay que armar estructuras en función a las nuevas exigencias del público inversor. Hoy los inversores y los emprendedores están pensando en decir, ¿cómo yo hago para que Mercado Libre invierta en mi startup, ¿no? ¿Cómo hago yo para que un inversor sofisticado o un inversor decida invertir en mi emprendimiento? Entonces esa decisión devenga de tener una estructura jurídica diferente a la que estamos acostumbrados, ya sea un monotributo, responsable inscripto, como unipersonal. Tenemos que empezar ya a pensar en una sociedad de acciones para recibir un potencial socio. Cuando hablamos de en ese enfoque ya estamos hablando ya no de mercado de capitales, sino que estamos hablando en capital de riesgo. Y ahí aparece una gran función que están haciendo algunas organizaciones en el norte argentino, como es Endeavor, como son diferentes aceleradoras que están, o incubadoras, ¿no?, que están acompañando a emprendedores a esta etapa de decir, tengo que cambiar la mentalidad de cómo tomo financiamiento, cómo incorporo socios, tengo que especializarme, ¿no?, en esa etapa de estructuración financiera para tomar eso. Y luego de una cierta evolución en el ciclo económico de ese emprendedor, llegar a consolidarse en el sistema financiero a través de los bancos, madurar, eso se llama maduración, ¿no es cierto? Para luego en esa etapa ya pensar en el mercado de capitales como un trampolín para mejorar la expansión, ya sea tomar decisiones de abrir mercados internacionales en base a este contexto, que hoy es una oportunidad, o simplemente seguir creciendo en el norte, que como digo, siempre hay todavía potencial de crecimiento, ¿no? Hay un spread, hay un margen de crecimiento muy interesante.